vamos a pedir con vino blanco. Hola a todos, hola de nuevo. A ver, jóvenes, quedamos entonces con la ética aprobativa. Me había pedido alguien que revisáramos lo de la empírica, más que nada la ética relacionada a mis experiencias. Es muy común que ante disyuntivas éticas, en un debate, se apele a las experiencias, es decir, yo a lo mejor voy a considerar que ciertas cosas son más o menos admitibles basándome en mi experiencia. Mi experiencia probablemente, las cosas que he vivido, me indiquen que algunas cosas son permitidas y otras no. Básicamente eso respecto a la empírica. Decíamos entonces lo de la aprobativa. Actúo en función de la aprobación que puedo obtener. Cívica. La ética cívica se trata de aquella que busca los comportamientos de las personas tratando de que sean los correctos para un buen funcionamiento de la sociedad, como respeto a las leyes y reglas, a las instituciones y a los derechos de los demás. También un tema que puede ser divergente en el sentido de que hay ocasiones donde muchos líderes de opinión consideran que ciertas normativas o leyes son atentan contra inclusive los derechos de los demás y por tanto se deben violar ciertas leyes por el bien común. El tema con el funcionamiento de la sociedad y con el respeto a las leyes implica el confiar plenamente en aquellos que hacen las leyes. Y eso es lo que a lo mejor quizás es algo que nos falta a nosotros como sociedad, confiar en quienes hacen nuestras leyes, es decir, en el poder legislativo. Ahí es donde quizás, mira, el último ejemplo clarísimo, el tema de suspender los pagos del permiso de circulación. Se anunció con bombos y platillos que por motivos de la crisis sanitaria se iban a suspender los pagos de los permisos de circulación hasta junio o julio. Y si uno leía la ley, y eso también implica que si yo quiero ser un ciudadano útil en esta sociedad, es decir, si quiero ejercer esta dimensión cívica, tengo que estar informado. Y ese informe, esa información, esa cantidad de información o nivel de información que poseo no puede estar dado por los titulares de un periódico o de publicaciones en redes sociales. Porque el titular decía, por ejemplo,
se suspenden los pagos de permiso de circulación hasta junio. Y la ley lo único que decía era que, o principalmente decía que lo que se prohibía o lo que se eliminaba eran las multas por no tener pagado el permiso de circulación. Es decir, podía no pagar mi permiso de circulación y en un control de tránsito no se me podía detener ni retirar mi vehículo porque este vehículo no tenía el permiso de circulación. Lo que inmediatamente llamó la atención de algunos legisladores y legisladoras, de algunas legisladoras, sobre qué pasa después cuando pase este plazo, cuando pague voy a pagar con intereses, no se decía nada de eso. O si voy a poder seguir pagando de manera en una o dos cuotas. Entonces, ahí había un claro ejemplo de una ley ineficiente que estaba hecha a la rápida, y es algo que a mí, en particular como ciudadano, me preocupa porque tenemos un aparato legislativo grande que consume grandes cantidades de recursos del Estado, haciendo leyes que no son las mejores. Entonces, cabe preguntarse, ¿existirán otros ciudadanos y ciudadanas más aptos? ¿O cuál es el nivel de aptitud para producir leyes que tiene cada uno de nuestros legisladores? Y ahí está la responsabilidad de cada cual. Uno vota, por lo menos yo voto, y está en una circunscripción. Los diputados, por ejemplo, de mi circunscripción son Marisela Santibáñez, Renato Garín, Juan Antonio Coloma, eh, Raúl Leiva, y hay uno más que se me está quedando afuera, y Jaime Belolio. 6 o 5 diputados de la zona donde yo vivo, y mi obligación como ciudadano es informarme de cómo están haciendo su trabajo, cada uno de ellos. Entonces, el respeto a las leyes implica que las leyes evidentemente estén correctamente hechas, que apunten a aquello que quieren apuntar, pero además que yo sea un ciudadano, una ciudadana atenta al transcurso cívico de la sociedad en donde me desenvuelvo. Profesional, la ética profesional va a impactar muchísimo en su quehacer. Es la ética que se encarga del estudio de la conducta de un individuo dentro de la vida profesional, formula todos los criterios de honradez, fidelidad, honor, lealtad, etc. Aquí estoy en presencia de futuros y futuras abogados y abogadas, por ejemplo, parte de la clase, y la otra, por lo que entiendo, por lo que he entendido ustedes la semana pasada, también van a ser profesores y profesoras de inglés. Mi hermano, como les comenté, es abogado, y cuando egresó de la universidad se asociaron con un abogado, ellos que todavía no tenían el título de abogado, para mover, digamos, cosas en los juzgados. Ellos eran los procuradores de este abogado y se encargaban de llevarle casos, o sea, de atraer posibles clientes, potenciales clientes, para más que nada para trámites legales, no litigios ni cosas por el estilo. Y un día llegó a la oficina donde estos jóvenes profesionales estaban atendiendo una mujer, estoy hablando de Valparaíso, y le dice a mi hermano lo siguiente: sabe, mire, donde yo vivo falleció un abuelito hace un par de meses atrás y su casa está abandonada, ahí tirada, yo a veces le limpio afuera, el pasto, etcétera, y yo quiero ver qué posibilidades tengo de yo quedarme con esa casa. A lo que mi hermano le dice: depende. Si hay alguna forma de demostrar que mientras el abuelito estaba vivo y en pleno uso de sus facultades, que él le heredó o le traspasó el dominio de esa propiedad, en realidad el trámite sería relativamente sencillo. No hay nada de eso. O que usted de alguna u otra forma es alguna heredera legal. Tampoco. Bueno, entonces la verdad es que va a ser un poco difícil, por no decir imposible, pero ¿no habrá alguna regla? ¿Lo que se puede hacer? Mire, para poder hacerlo a lo mejor tendríamos que, abiertamente le dice mi hermano, tendríamos que falsificar documentación, básicamente eso. Falsificar la firma del abuelito, falsificar la fecha, coludirnos con un
notario y presentar documentación falsa. Cuando le dijo esto mi hermano a la señora, lo hizo con la intención de, entre comillas, espantarla, es decir, de hacerle entender de que era imposible a menos que se transgrediera la ley, para que la señora desistiera de este intento por hacerse de una propiedad que no le correspondía. Y la señora le dijo, oiga, ¿y esto cuánto me costaría más o menos? Y ahí es donde ya este joven, mi hermano, estoy hablando de varios años atrás, le pareció inaudito, inaceptable. Le dijo, ¿sabe señora? Yo soy abogado, lo que menos debo hacer es estar fuera de la ley. Y cabía preguntarse, evidentemente, si esta mujer sugirió esto, evidentemente hay gente que lo hace y que escapa a lo que uno podría decir ética profesional. Por algo en esta presentación, la ética profesional está justo después de la ética cívica, es decir, aquello que se tiene que enmarcar en la ley, sobre todo para un profesional, ¿ya? Honradez, fidelidad, honor, lealtad, si se puede entender eso como valores universales. La ética estoica es la ética que trata la filosofía estoica, es decir, vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, adaptando las virtudes, la templanza, valores de la prudencia, fortaleza, justicia. Aquí nos meteríamos, nos adentraríamos en un ambiente muchísimo más filosófico, muchísimo más profundo, y que se alejaría un poco a lo mejor de la visión más pragmática que quisiera yo entregarle a este curso. Pero sí es importante mencionar la ética estoica o la ética del deber. El propósito de esta ética es liberar a la humanidad para crear una ética racional. Esta depende de las opiniones de los individuos, la moral es cambiante. Por ejemplo, Kant, filósofo del siglo XVIII, me parece, concluye su estudio dándole mayor importancia al deber. Yo hago lo que debo hacer. Yo actúo de manera moral porque es mi deber. ¿Ya? La última dimensión es la ética marxista, en el sentido propiamente filosófico de la corriente marxista. No olvidemos que Karl Marx era un filósofo. De hecho, sus ideas económicas eran bastante reducidas. Ideas económicas que se derivan, claro, sí que se derivan de la corriente filosófica del marxismo, son interpretaciones de otros autores. ¿Ya? Les voy a pedir un segundo. Ya, entonces, ahí he vuelto. La ética marxista dice, es la que tiene influencia evidentemente económica en la teología, la filosofía y los escritos marxistas. Según esta ética, la sociedad cambia con regularidad, lo que permite acceder a un estado superior. Este es un proceso de cambio social e ideal. El objetivo principal es que no hayan divisiones de clases, ¿ya? Por eso muchas de las corrientes marxistas apelan a la lucha de clases para acabar con las clases sociales, a eso me refiero. Y tienen marcadas ideas sobre lo que es moral y lo que no es moral. Y todo lo que va en contra de lo que implica, por ejemplo, opresión de una persona por otra, de un grupo por otro grupo, es inmoral. ¿Ya? Eso ha calado más de lo que también nosotros creemos en nuestra sociedad. Hay cierta discursiva que hace inmoral ciertas acciones
a las que no cuestionamos su moralidad. Importante también uno como profesional cuestionarse las cosas que se dicen, siempre, 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 en todo momento, en todo contexto. Los principios, reglas y valores de la ética en la sociedad, existen dos principios fundamentales. Yo diría que el más importante es el respeto a la vida humana y el principio de la autodeterminación de la persona. Cabe también preguntarse sobre si la sociedad es anterior o posterior al individuo. Yo diría, pero también como una opinión personal, que el individuo es anterior a la sociedad, pues sin individuos no hay sociedad. Hay quienes van a postular, evidentemente, que la sociedad prácticamente es inherente a la condición humana, que somos seres sociales, por tanto la sociedad está por sobre el individuo. El respeto a la vida humana, por ejemplo, de hecho el primer derecho, el derecho fundamental, el primero de todos los derechos humanos es el derecho a la vida, puesto que sin la vida no puedo ejercer el resto de los derechos, una cosa casi lógica. Y el principio de la autodeterminación de la persona. Eso implica respetar de manera irrestricta el proyecto de vida del otro. Siempre y cuando, evidentemente, y aquí están las paradojas, las típicas paradojas que a mí me parecen un poco innecesarias de mencionar, porque es evidente que si yo estoy respetando la autodeterminación de cada persona, pero la autodeterminación de una persona avasalla, sobrepasa u oprime la autodeterminación de otra, eso está fuera de esta visión ética. O sea, a mí me parece en particular que, por ejemplo, la paradoja de Popper es evidente, es una cosa tan evidente que raya en lo innecesario de mencionar. Es evidente que si yo deseo respetar los derechos de todas las personas, eh, pero si un individuo o un grupo pasa por encima de los derechos de otro grupo, no cabe, simplemente no cabe. Así de sencillo. ¿Ya? Esas como visiones éticas. Entonces lo que uno hace siempre está relacionado, primero a lo mejor al respeto a la vida humana y al principio de la autodeterminación de las personas. El respeto a la vida humana obviamente pertenece al orden de la objetividad y debe servir de finalidad de la actuación ética y de la autodeterminación, repite, el dominio de la subjetividad, y es esencial en la ética. O sea, mi autodeterminación, mi concepción, mi fuero interno, evidentemente es distinto del otro y hasta cierto punto único e irrepetible. ¿Ya? Jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. La tarea que va a quedar para la próxima semana no es una tarea propiamente tal, sino que es la sugerencia de que lean los dos artículos que están en el aula virtual disponibles. Esta presentación la vamos a dejar disponible ahora ya. Y si hay alguna duda, pregunta, eh, sería bueno que la mencionaran. La próxima semana, el día martes, vamos a comenzar la clase hablando del documento. Así que voy a dejar, por ejemplo, ahora mismo disponible la de la semana pasada, la semana 1, y la de esta semana, semana 2, unidad 1. Ya son dos archivos también PDF que están en la unidad 1. Sería, dado que ya no tenemos, o sea, llegamos al final de la clase y que acabo de subir los PPT. Profe, ¿cuál es su canal de YouTube? ¿Dónde sube las clases? Ya, las clases están disponibles en el aula virtual, pero si usted busca Gabriel Mesa simplemente en YouTube, debería aparecer un canal. Mi canal, digamos, tiene como imagen la misma imagen que tengo yo aquí en Zoom, un pizarrón con cosas escritas. ¿Ya? Eh, Eso sería todo por el día de hoy, por esta semana. Gracias por su atención, gracias por conectarse. Muchísimas gracias a los y las que opinan. Lamento que sean generalmente los mismos, pero le agradezco a,
a Richard, a Damari, a Sofía, a quienes siempre están opinando. Antes de irse, no se desconecte todavía, no se desconecte. Profe, chao, profe, no se desconecte. Antes de irse, ponga la palabra presente para poder pasar la lista, y si no tiene su nombre como usuario, ponga su nombre y presente, y luego de eso se puede retirar de la clase por hoy. Cuídense mucho, un abrazo a todos, lávense las manos, quédense en su casa, que nada les pase. Si no lo puede cambiar, bueno, ya no se va a poder cambiar, me parece. Tendría que entrar a Zoom, hacerse una cuenta o revisar si ya la tiene hecha, revisarla, ver si es posible cambiar. ¿Ya? Jóvenes, sería todo por la clase de hoy. Yo voy a silenciar mi micrófono y en unos 10 minutos voy a cerrar la clase.